¿Vamos a la palabra del Señor? Vamos a la palabra del Señor. Que Dios le bendiga. Abra su Biblia en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 13. Segunda de Samuel, capítulo 13. Antes de pasar a la palabra, quiero invitarle que se pueda poner de pie. Póngase de pie para orar por la palabra. Amén. Señor, queremos orar en esta mañana, en esta tarde, Señor. Y queremos orar por esta palabra, Señor, que hoy día tú vas a estar compartiendo, que tú vas a estar ministrando. Señor, usa mi vida, Señor, que sea tú hablando a través de tus labios, Señor, para llegar al corazón, Señor, a la mente, Señor, de cada uno de nosotros, porque necesitamos, Señor, que esta palabra transforme nuestras vidas, transforme nuestros corazones, los pueda cambiar y nos haga entender, Señor, lo que tú quieres hoy día enseñarnos y revelarnos a través de tu palabra. Te damos muchas gracias, bendícenos a aquellos que también nos están escuchando desde sus hogares, Señor, para que también llegue esa bendición a ellos. Oramos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento. Segunda de Samuel, capítulo 13. Hoy día quiero hablar acerca del pecado y sus consecuencias. ¿Ya? Acerca del pecado y sus consecuencias, porque muchas veces nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tomamos con liviandad la palabra del Señor. Muchas veces nosotros tomamos con liviandad el obedecer la palabra del Señor. ¿Se acuerdan lo que se estuvo compartiendo el domingo pasado? ¿Alguien se acuerda o no? De la obediencia. ¿Qué más? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien? La obediencia también. ¿Qué más? Estar atento. Hay pocaso ponen atención. O sea, yo podía repetir las prédicas aquí, no pasa nada. Yo, toda la semana orando, Señor. Pero bueno. Hoy día voy a seguir un poquito en esa misma línea, pero hoy día ya hablando un poco más acerca de las consecuencias. Dice, Segunda de Samuel, capítulo 13, versículo 1, dice, aconteció después de esto. Después de esto, ¿qué? Cuando uno lee la palabra del Señor, y ponga atención acá, uno tiene que entender lo que está diciendo la palabra. Aconteció después de esto. ¿Qué es lo que fue esto? Y quiero que nos remontemos vamos a dejar ahí en pausa, y vamos a ir al capítulo 11, Segunda de Samuel capítulo 11. Aconteció después de esto. Viene en el capítulo 13, se narra una de las historias y de los relatos, creo yo, uno de los tantos, que hay otros que son más terribles, a mi juicio, que es digna, yo siempre digo, de una teleserie, de una novela, por lo terrible lo que pasa en el capítulo 13, que se lo voy a resumir ahora. Resumidamente, David tiene hijos, muchos hijos, y uno de sus hijos, de una madre, porque David tuvo varias mujeres, no vamos a entrar a ese punto, ese hermano estaba o le gustaba a su media hermana, que era hija también de David, pero con otra mujer. Y se enamoró a tal punto de que se acostó con él, la violó, de hecho la forzó, la violó, la obligó, la presionó a acostarse, y después su hermano, hermana de mismo padre y madre, de Tamar se llamaba, en venganza mata a su hermano que violó a su hermana. Absalón mata a Amnón. Y es un drama familiar terrible. Terrible lo que pasa, y todo esto le pasa ¿a quién? Le pasa al rey David. A ese rey que nosotros leemos sus salmos, que nosotros vemos y cantamos alabanza, así como David danzaba, que se gozaba en la presencia del Señor. Como en otras ocasiones hemos hablado que David era un hombre que amaba la presencia del Señor, un hombre que amaba el estar con Dios, que él anhelaba, estuve también compartiendo este tiempo acerca de buscar la presencia de Dios y cómo David anhelaba siempre estar con el Señor. Bueno, a ese hombre que amaba la presencia de Dios, a ese hombre que amaba a Dios por sobre todas las cosas, le sucedió esto. Pero parte acá, y el versículo 13, por eso dice, aconteció después de esto. ¿Y qué es lo que es esto? Esto que quiero compartir
esto que quiero compartir en 2 Samuel capítulo 11, un relato que habla acerca de la desobediencia. Por eso yo quiero hablarte de la desobediencia y de las consecuencias. Porque a veces tú y yo desobedecemos, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Somos desobedientes? Somos desobedientes y muchas veces menospreciamos, nos da igual. ¿Qué nos puede pasar? Bueno, hoy día, a través de esta palabra, yo quiero que hoy día podamos reflexionar, entender que no podemos pensar que algo bueno va a venir, no podemos pensar que algo bueno va a venir a nuestras vidas, a nuestro entorno, cuando tú y yo somos desobedientes al Señor. Dice 2 Samuel capítulo 11, del versículo 1 en adelante, dice: aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabá. Pero David, ¿qué dice? Pero David se quedó en Jerusalén. Y aquí parte lo que yo quiero hablar. Este es un relato muy conocido que a lo mejor usted ya ha escuchado. La desobediencia era el tiempo en que el rey David tenía que ir a la batalla. El rey David, ustedes saben que era un hombre que le gustaba la batalla, que le gustaba la guerra. De hecho, en otro capítulo se menciona que David iba a toda la guerra, aun cuando no tenía que ir, pero él iba igual. Pero este era un tiempo en que él tenía que ir, no tenía opción. Era el tiempo en que los reyes tenían que salir a la batalla. ¿Y qué pasó con David? Bueno, David se quedó en Jerusalén. ¿Y qué pasó cuando David se quedó en Jerusalén? El relato que usted y yo no sabemos y que quiero comentar rápidamente. Versículo 2, y sucedió un día, mire, no fue siempre, no fue el momento, fue un día, fue una vez. Un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, se mandó la media siesta, y se paseaba sobre el terrado de la casa real, dice, y vio desde el terrado a quién, dice, a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Dice la palabra del Señor que David la envió, la fue a buscar, se acostó con ella y después la despidió. Y de aquí parte, creo yo, uno de los hechos y de las vivencias más terribles que le pasan a David. Pero ¿sabe por qué fue? Y póngame atención a esto. Porque una vez, en algo tan pequeño, él dijo: es el tiempo en que yo tengo que ir a la guerra, es el tiempo en que yo tengo que obedecer, y él no quiso ir. Y de la misma manera, esto que a veces nosotros podemos pensar, pero fue algo tan pequeño, trajo una consecuencia terrible. Es lo que muchas veces nos pasa a ti y a mí cuando tú y yo desobedecemos al Señor. Cuando tú no traes a tu hijo a la iglesia. Cuando tú prefieres dejarlo en la casa. O aún peor, prefieres tú quedarte con él para no venir a la iglesia. Ay, pero si una vez. Pastor, que le pone color, si una vez, si un domingo no pasa nada, si un miércoles no pasa nada. Cuando tú no escoges estar en la casa del Señor y tomar otra actividad. Ay, pero si una vez que le ponen color. Pastor, si no es que no voy a ir nunca más, no, si fue un día, una situación, una vez. Cuando tú no escoges hacer lo correcto en tu trabajo, en la universidad, con tu familia, tú no estás entendiendo que al desobedecer a la palabra del Señor, el enemigo está tendiendo una trampa a tu vida. No estás entendiendo que el enemigo lo único que busca es tu destrucción, que busca engatusarte, que busca de alguna manera apartarte. Y vuelvo a aclarar esto y vuelvo a decir esto, algo pequeño. Pero ¿qué tanto? ¿Qué tanto si mi hijo escucha música que no tiene que escuchar, que dice algunas cosas? ¿Cuál es el problema? Algo tan pequeño destruye. ¿Saben por qué? Porque el enemigo siempre quiere nuestra destrucción. Dice Proverbios capítulo 7, si quiere me acompaña rápidamente, Proverbios capítulo 7, versículos 22 y 23. Dice así la palabra del Señor, se refiere a las artimañas, dice, de la ramera.
cuando dice que engatusa a un hombre, a un joven, dice, al punto se marchó, dice, tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa, dice, su corazón. El pasaje de Proverbios 7 habla de cómo un hombre engatusado con la artimaña y lo va seduciendo de a poco. De la misma manera el enemigo a nosotros nos va seduciendo para que no obedezcamos la palabra del Señor. Tú hoy día conoces la palabra del Señor, hoy día tú sabes lo que es correcto, hoy día tú sabes lo que tienes que hacer, pero muchas veces nosotros menospreciamos el tema de obedecer al Señor, menospreciamos el tema de obedecer a la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor que David trajo a aquella mujer, se acostó con ella. Aquella mujer queda embarazada, ella le avisa a David, David le dice estoy embarazada, y David David no se le ocurre la mejor idea que qué. El pueblo estaba en guerra, estaban batallando, y viene a buscar ¿a quién? Al esposo, Urías Eteo. Lo manda a buscar, le dice al general, porque él era el rey. Él tiene autoridad. Yo dije, bueno, yo hago esto. La palabra dice que mandó a buscar a Urías, lo lleva al palacio y dice, Urías, ¿cómo estás? ¿Cómo está la guerra? No, ahí estamos batallando por mi Señor, dice. Y yo leía estos días, este pasaje lo leí como 3 veces esta semana, y yo veía cómo Urías era un hombre que amaba a su Señor, al Señor, amaba a su rey, amaba a su nación, a tal punto de estar dispuesto a dar la vida. Cómo era un hombre que entendía. Versículo 11, y Urías respondió a David, el arca de Israel y Judá están bajo tienda, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Cuando, un poquito más arriba, cuando habla que David le dice, oye, anda a tu casa, descansa este día. Y le dicen a David, Urías no fue a su casa. ¿Qué quería David? Tapar su pecado. Cuando tú y yo tratamos de tapar nuestro pecado, cuando tú y yo tratamos de borrar las cosas que vemos en el celular, que nadie nos vea. Quizás las conversaciones que tienes. Los adolescentes que no permiten que sus papás los sigan en las redes sociales. Tratan de tapar su pecado como que nadie se da cuenta. Como que nadie sabe. Nadie se da cuenta, nadie sabe, algo pequeño. Son conversaciones privadas, dicen. David trató de tapar su pecado. Manda a buscar a Urías, le dice anda a tu casa. Urías no desciende, se queda ahí. Le dice, pero ¿qué no fuiste a tu casa? ¿Cómo voy a ir a mi casa? Le dice, rey. Están todos batallando, están todos trabajando, están todos sirviendo y yo voy a descender a mi casa a comer, a beber, a acostarme con mi mujer. No, le dice. Porque era un hombre íntegro. Y David estaba lleno de pecado. David estaba enloquecido, estaba buscando la manera de tapar su pecado. Porque partió por algo pequeño. Por eso yo les digo siempre, venga a congregarse, que justo me salió algo, sí, si puede ser, uno lo puede entender, pero a veces eso se torna una costumbre. Los hermanos que vienen de lejos, yo siempre les comparto, alguna vez le dije a la Stephanie, le dije, mira, ella vive lejos, 2 horas se demora para llegar acá. Yo le digo, está bien, y qué bueno, y sigue esforzándote, le digo yo. Porque 5 días lo haces para la universidad, le digo yo. ¿Cómo por lo menos un día no se merece el Señor? Y a lo mejor tú y yo tenemos que empezar a esforzarnos más en venir a la casa del Señor, a escuchar palabras, a valorar lo que Dios tiene. A lo mejor tú y yo tenemos que empezar a valorar lo que se hace acá en la reunión. Y no es por un tema de tener números, sino porque estamos amando al Señor. ¿Usted ha ido al cine alguna vez o no? ¿Han ido al cine o no? ¿O es pecado, dicen algunos? Yo he ido al cine. Y yo no creo que nadie acá diga, voy a ir al cine, quiero ir a la película a las 11. ¿Hasta qué hora? Hasta la 1. No, pero voy como a las 12, si la mejor parte siempre al final. No, al final voy por allá, me doy vuelta, llego como a las 12 y llego al cine, total. ¿Lo han hecho ustedes los que han ido al cine o no? Media hora antes están ahí haciendo fila. Media hora y encima los que les gusta comprar las palomitas, que son re caras, yo las compro afuera, la verdad, y la llevo en una mochila. Un tips. No sé si se puede entrar comida, no vengan nada aquí. Media hora antes estamos ahí. Y si vamos a ir a comer, a ver, la película a las 3, a las 2, ya entonces tenemos que llegar a la 1. Un día con José Esteban iba a ir al cine y
Y si almorzábamos, no alcanzábamos a entrar, dije, no, vamos a tener que comer algo rapidito, a la vuelta comemos, le dije yo. ¿Por qué? Porque yo entiendo que del principio es importante. Yo siempre me pregunto lo mismo. ¿Por qué algunos cristianos todavía creen que esto no es importante, estar temprano? Es porque no logramos amar, no hemos logrado entender, no hemos logrado valorar. David estaba enloquecido, viendo la forma, le dijo, anda a dormir, no voy a ir. Bueno, quédate un día más, le dijo. David siguió planeando, tapando su pecado. Ojo con eso. Ojo cuando tú tratas de tapar tu pecado. Yo no los conozco, yo no lo sé. Tú tampoco sabes los míos. Eso es bueno también. Porque si no aquí ninguno nos saludaríamos, ¿no? Ni la mano nos daríamos, yo creo. Este pecador, digo yo. Pero Dios sabe todas esas cosas. Y yo hoy día lo que quiero hablar a la iglesia, ojo con eso. Cuidado con las consecuencias que van a venir sobre tu vida, porque las consecuencias sí van a estar. Dice la Biblia que David el segundo día, ok, no me salió la primera, vamos a la segunda. ¿Qué hizo? El rey, imagínense el rey. Lo invitó a su mesa, ven, comamos, bebamos, lo emborrachó. Dijo, ya, ahora sí te desciende. Pero eso es la diferencia. Cuando uno es íntegro, cuando uno hace las cosas correctas, no importa en la condición que está uno, siempre va a hacer lo correcto. Tú nunca dejes de hacer lo correcto. Aunque sientas la presión de alrededor, de la gente, de la familia, del trabajo, del que sea, hace siempre lo correcto. Dice la palabra del Señor que David, el segundo intento, lo embriagó para que descendiera a su casa. Más dice, Urías, Eteo, no descendió a su casa. David dijo, ok, traté a la buena, vamos a la mala. Dice la palabra del Señor que David le dijo a Urías, toma, entrégale esta carta a Joab. ¿Y qué decía la carta? Era la sentencia de muerte de Urías. David le escribió a Joab, le dijo, mira, vayan, ataquen, acérquense harto, en la parte más dura de la batalla, donde están los valientes ahí, y cuando estés ahí, dejen solo a Urías Eteo. Cobardemente, ese era David, cobarde. Y dice la palabra del Señor que Joab lo leyó, era el rey, dijo, y lo hizo. Y dice la palabra del Señor que Urías murió. Y cuando fue el mensajero a David, versículo 23, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros le hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de tus siervos, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tenga pesar por esto, porque la espada consume, ora uno, ora otro, refuerza tu ataque contra aquella ciudad, hasta que la rindas y tú aliéntate. David bien poco le importó. ¿Por qué? Porque su plan se había cumplido. Como tú y yo a veces pensamos que nuestro plan se cumplió. Cometimos pecados, desobedecimos al Señor, traté de tapar, mi esposa no se dio cuenta, mi hijo no se dio cuenta, mi jefe no se dio cuenta, excelente. Pasé piola. Como decimos, pasé piola, nadie se dio cuenta y estoy feliz, tranquilo. Pero no es así. Versículo 27, y pasado el luto envió David y la trajo a su casa, se refiere a la mujer de Urías. Después que la mujer pasó el luto, David la tomó como mujer y le dio a luz un hijo. Y esta es la parte importante. Mas esto que David había hecho, ¿qué dice? Fue desagradable, y pone el cierto, fue desagradable ante los ojos de Jehová. Lo que tú y yo hacemos cuando tratamos de ocultar algo, cuando tú y yo tratamos de engañar, cuando tú tratamos de engañar al que sea, tu papá, tu mamá, la universidad, acá en la iglesia, el pastor, los líderes, cuando tú tratas de engañar, no pienses que es agradable delante de los ojos del Señor. Yo siempre le digo, a uno tú lo puedes engañar. Nuestros hijos pueden engañarnos a nosotros. Y podemos no darnos cuenta, pero eso desagrada al Señor. Por eso tú y yo tenemos que enseñar. Por eso tú y yo tenemos que hablar que la desobediencia nunca nos va a ir bien. Con la desobediencia nunca, pero nunca nos va a ir bien. Siempre van a haber consecuencias. Siempre van a haber consecuencias en nuestra vida. Nada queda oculto a los ojos del Señor. Tú hoy día puedes pensar que estás haciendo las cosas bien. Tú puedes pensar que nadie se ha dado cuenta en la doble vida que estás llevando, en las cosas que estás teniendo, las conversaciones que estás haciendo. Tú puedes pensar. Pero hay uno que lo ve todo. Hay uno que está presente cuando tú crees que nadie te ve.
Hay uno que está ahí mirando lo que tú también estás mirando. Y eso es desagradable a sus ojos. Y eso es desagradable a los ojos del Señor. Y si tú y yo no nos arrepentimos un día, van a venir las consecuencias, porque van a venir las consecuencias. Hay perdón, hay misericordia, hay gracia, claro que sí. Siempre va a estar. Pero también van a haber consecuencias. Capítulo 12 de este relato muy conocido. La confrontación. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad. Lo voy a resumir. Dice la palabra que el profeta Natán vino al rey David. Oh, David me dijeron que lo saludó. Mira, te quiero contar una historia, David. Cuéntame, mira, había un hombre. Habían 2 hombres, le dice. Uno era rico, tenía muchas ovejas, muchos cabritos. Y había uno que era pobre, que tenía solo una. Y la cuidaba y la quería como una hija. Y a este hombre rico le vino un visitante, un viajero. Y este hombre, en vez de matar una de sus miles de corderos, vino y mató la corderita de aquel hombre pobre. Dice la palabra del Señor en el versículo, y lo quiero leer, en el versículo 5, dice, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Porque David, a pesar de su pecado, era un hombre justo. David, a pesar de su pecado, y vuelvo a repetir esto, era un hombre que amaba a Dios. Y a lo mejor a él se le había olvidado lo que había hecho. Y cuando Natán le cuenta este relato tan injusto, cuando Natán le cuenta esta historia de alguien que se aprovechó de esa condición, David dice que se encendió en ira, en rabia, así, pero ¿cómo es posible que exista gente así? Vive Jehová que aquel hombre, que aquella persona que hizo esto es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia de él. Y aquí es donde viene la respuesta de Natán. Ese hombre eres tú, le dice. Ese hombre eres tú. Y Natán empieza a confrontar a David. Tú hiciste esto, tú menospreciaste lo que Dios hizo. Dios te había bendecido. Dios te puso por rey. Dios te dio lo que era de tu señor, de Saúl, te lo dio a ti, te dio su ejército, sus mujeres, todo te lo dio a ti y tú menospreciaste. Y de la misma manera que hoy día el Señor nos dice, yo te di a ti, me pediste una familia, tienes una esposa, tienes un esposo, tienes hijos, tienes un trabajo, tienes todo eso y tú sigues desobedeciendo. Y tú sigues viviendo para ti, no logras entender. ¿Cómo existe gente tan mal agradecida, digo yo? Viendo las maravillas de Dios, viendo que Dios le ha dado todo, se siguen guardando, se siguen reservando. No son capaces de bendecir la obra del Señor. Pero que Dios bendiga a estos Natán que Dios levanta para confrontar la vida de David. Yo siempre digo esto, es muy importante que tú y yo podamos recibir la corrección. Es muy importante que tú y yo podamos recibir cuando viene alguien y nos corrige. Claro que no nos gusta muchas veces, pero cuando viene la corrección también se muestra cómo está nuestro corazón. Porque si hoy día yo les pregunto, hoy día todo aquí corazón limpio, y no, si aquí me dicen algo yo no tengo problemas, pero no es así. Porque a veces cuando se corrige no nos gusta. Y se muestra, yo siempre digo, cuando nos confrontan, cuando se confronta nuestro pecado, se muestra nuestro corazón. Por eso, a pesar de esto, yo siempre hago mucho la diferencia con Saúl, primer rey, y con David, segundo rey de Israel. Porque cuando Saúl fue confrontado, no le importó su pecado, sino que él quería que Samuel lo honrara frente a los hombres. Pero cuando David pecó, dice la palabra de Dios que David se arrepintió. Que David se arrepintió. Tenemos que arrepentirnos nosotros de nuestra condición y de nuestro pecado. Tenemos que humillarnos delante del Señor, reconocer. Y como decía aquí, y agradecer a aquellos Natanes que están en nuestra vida, que nos confrontan con el pecado, que no es fácil. No es fácil. ¿Usted cree? Yo no lo sé. Estoy suponiendo. ¿Usted cree que fue fácil para Natán ir a confrontarlo? Yo no lo sé. Pero era el rey, no era cualquiera. No era cualquiera. El rey podía perfectamente matarlo inmediatamente. Saúl mató a todos unos profetas, ¿se acuerdan o no? David, Saúl no tenía compasión con nadie. No tenía temor de Dios.
Pero sin embargo, Natán fue valiente y lo confrontó y dijo, ¿ese hombre eres tú? Tú eres el que está cometiendo ese pecado. Tú eres el que no está viviendo de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Por eso también cuando tú y yo somos confrontados, muestra nuestro corazón. ¿Cómo es nuestro corazón? ¿Cuándo fue la última vez que te corrigieron por algo? ¿Cómo estuviste? ¿Estuviste agradecido? Versículo 7, Natán le dijo, David, ese hombre eres tú. Así ha dicho Jehová, y empieza. Yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te hubiera añadido más. Mire, ponga atención a esto. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Eso es lo que el Señor hoy día nos dice a nosotros. ¿Por qué tenemos en poco la palabra del Señor? ¿Por qué tú y yo, sabiendo lo que tenemos que hacer, sabiendo lo que dice la palabra del Señor, no obedecemos? ¿Por qué sabiendo que tenemos que comprometernos con el Señor, no lo estamos haciendo? ¿Por qué? Y le empieza a mostrar su pecado. Mataste a Uría de Eteo. Tomaste a su mujer. Y aquí viene la consecuencia, versículo 11. He aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Y tomaré tu mujer delante de tus ojos y la daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Y empieza a hablar, y empieza a hablar. Versículo 13, David se reconoce su pecado. Pequé contra Jehová, y Natán dijo, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y yo te quiero hablar de esto, y es lo que quiero hoy día compartir de parte del Señor, que no podemos tomar en poco la desobediencia al Señor. No podemos nosotros pensar que podemos desobedecer al Señor y vivir tranquilos. Por eso Él cada día, y Él nos ayuda a que tú y yo podamos ser obedientes a lo que el Señor dice. La palabra dice que ese niño murió a causa del pecado de David. Y tú y yo nos podemos estar preguntando, pero ¿qué culpa tenía el niño? ¿Qué pudo haber estado pasando? Pero hoy día yo te quiero decir que eso es lo que pasa cuando tú y yo desobedecemos al Señor. Vienen consecuencias, no tan solo para nuestra vida, sino para los que están alrededor. Como te decía al principio, cuando tú tomas la decisión de no venir a la iglesia, cuando tú tomas la decisión de no enseñar a tus hijos, de no enseñar el temor, de no corregirlos, tú estás teniendo consecuencias. Cuando tú tomas la decisión como esposa de no obedecer la palabra del Señor, de sujetarte a tu esposo, tú traes consecuencias para tu familia. Cuando tú como hijo decides no obedecer a tus padres, tú estás acarreando consecuencias. Cuando el esposo no toma la decisión de obedecer al Señor, de ser guiado por Él, tú traes consecuencias para tu familia. Y es algo terrible. Y es algo terrible. Tú tienes que obedecer. Tú tienes que enseñar a tus hijos. Tú tienes que corregirlos. Es algo que cuesta, que no es fácil. Los que somos papás, ¿es fácil o no? Es difícil. Nos duele. Yo ahora entiendo a mi papá cuando él me decía que cuando me pegaba le dolía, yo no le creía la verdad. Yo siempre dije, te lo hace con gozo, decía yo, se alegra. Pero yo hoy día lo veo y a mí me duele corregir a mi hijo, pero tengo que hacerlo. Porque yo, en el temor de Dios, no quiero que cuando sea adolescente, más grande, que sea parte, que no esté aquí en la casa del Señor. Esto lo digo yo, y lo digo para mí. Para mí sería un fracaso que mi hijo no permaneciera en la fe. Para mí sería un fracaso. Le podré dar de todo, educación, una casa, lo que él quiera, pero para mí, lo digo personalmente, sería un fracaso. Y oro cada día y me preocupo, estoy ahí y lo estoy corrigiendo. Y independiente de lo que digan hoy día, que no hay que corregirlo, y estas cuestiones que hablan, porque yo me voy a la palabra del Señor de corregirlo, de amarlo. El pecado de Eli, ¿cuál fue el pecado? Dios, ¿por qué castigó a Eli por el pecado de los hijos? ¿Sí o no? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? ¿Por qué castigó Dios a Eli?
Porque sus hijos eran rebeldes, porque se acostaban con mujeres, porque se robaban de la ofrenda al Señor. ¿Por qué? Porque no impidió eso. Yo esto siempre se lo digo a los padres. Una cosa es lo que el niño hace, otra cosa es lo que tú le permites. Hay cosas que tú no puedes permitir, yo siempre digo esto, pero no permitas que lo haga. No, es que él lo hace. No, si lo que él haga, él va a ser responsable. Tú vas a ser responsable porque tú le permites. Tenemos que tener mucho ojo. Como esposo también tenemos una gran responsabilidad los padres. Tenemos una gran responsabilidad de obedecer a lo que Dios dice. Vosotros, marido, ¿qué dice? Vivid, ¿qué dice? Los maridos aquí presentes, a ver. Y vosotros, maridos, vivid. Pablo, ayúdame. Eso está en Pedro. Vivid sabiamente con ellas, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Entonces, ¿cómo tiene que ser nuestro trato? ¿Suave con ellas? ¿Tiene que ser suave? ¿Vivir sabiamente con ellas? ¿Qué quiere decir vivir sabiamente con ellas? ¿En el hebreo? No, mejor en chileno. Pasar tiempo con ellas, ir de compras con ellas, escuchar lo que dicen, pasar tiempo, vivir sabiamente con ellas. Cuando tú no lo haces, traes consecuencias. Ahí está, gracias, José. Vosotros igualmente vivís con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Había un ejemplo que quería hacer, no lo quería compartir hoy día, pero tratarlas bien. Otra parte, otro versículo de la Biblia dice, y vosotros maridos no ser ásperos con ella. Pero ¿cuántas veces nosotros somos ásperos? Y tú piensas que esa desobediencia a la palabra de Dios no va a traer consecuencias. El no obedecer, ¿tú crees que no va a traer consecuencias en la vida de tu esposa, en la vida de tus hijos? Cuando la esposa no se sujeta, no obedece a su marido, no lo respeta. Cuando acá la palabra del Señor, creo que ahí mismo Pedro dice, y le dice, Pedro está hablando a las mujeres, le dice casada, le dice, y no ven que ustedes como Sara trataba, le decía a Abraham, ¿cómo le decía la esposa? ¿Cómo decía Sara a Abraham? ¿Cómo le decía? Señor. Yo siempre digo esto, yo cuando presento a mi esposa, digo, ella es mi señora, le digo yo. Yo digo, entonces ella cuando me presenta a mí, ella debería decir, él es mi señor. Pero no lo hace así, bueno. Ese es otro punto. Pero ¿de qué está hablando? Está hablando del respeto. Está hablando del respeto que tiene que tener la esposa con el esposo. Yo he visto esposas que no tratan bien a su esposo. Le voy a cerrar los ojitos para no apuntar a nadie, pero ¿cómo crees tú que te vaya bien en tu matrimonio si tú no estás obedeciendo a la palabra del Señor? ¿Cómo esperas que te vaya bien? ¿Cómo pretendes que Dios bendiga si la desobediencia trae consecuencias? ¿Cómo quieres que tu hijo esté en la casa del Señor si tú no lo corriges, no lo traes? Si tú no le enseñas con el ejemplo de que es mejor estar aquí en la casa del Señor, ¿cómo lo vas a hacer? Porque las consecuencias son terribles. Y va a llegar un momento en que tú vas a vivir las consecuencias. Y va a ser desgarrador para tu vida. Y tú te vas a acordar, ¿pero por qué? Entonces, pero por eso, porque un día lo dejé en la casa. Porque un día lo dejé que vieron un mono que no correspondían. Ay, que le ponen color, dejen verlo. Yo por eso felicito a los papás, a las mamás, cuando de repente me cuentan, no, yo no dejo ver esto a mi hijo, aunque todos los compañeritos me dan cuenta. Qué bueno, digo yo, qué bueno. No saben la manera, cómo están blindando a sus hijos. Porque después van a tener las consecuencias que no quieren. Por eso es importante que tú y yo podamos obedecer al Señor. Por eso es importante que tú y yo podamos obedecer al Señor, para no sufrir estas consecuencias. Y vuelvo a repetir que están sobre nosotros. Y puede ser que tú ya estás viviendo consecuencias de tu desobediencia.
Y puede ser que tú estás viviendo consecuencias de tu tiempo de rebeldía. Y que Dios perdonó tu pecado. Y como dice su palabra, Él no se acuerda más. Pero hoy día muchas veces te quedan las consecuencias. Porque no quisiste obedecer. Porque no quisiste obedecer lo establecido por el Señor. La palabra del Señor que dice que cuando pasó todo esto, versículo capítulo 13, cuando pasó que lo que les conté al principio, de que un hermano se violó a otra hermana y el otro hermano en venganza lo mató, dice la palabra que David, dice, se llenó de rabia, de ira, pero la Biblia no menciona que hizo nada. Yo quizás a lo mejor digo, quizás David dijo, yo hice lo mismo. Yo también hice lo mismo, yo me aproveché de mi condición, maté a un hombre, me quedé con su mujer. Pero es terrible cuando eso pasa dentro de la familia. Y eso pasa cuando tú eres desobediente. Yo siempre le digo esto a los jefes de hogar, a los hombres, a los casados que están acá. Ustedes son responsables por su familia. Ustedes son responsables por su familia. Ustedes son responsables de llevar la bendición a su casa. Cuando tú empiezas a desobedecer, cuando tú empiezas a ignorar la palabra del Señor, es imposible que te vaya bien. Quiero ir terminando con esto en esta mañana. Otro día comparto el capítulo 13, más en profundidad, en detalle, pero tiene que ver un poco con lo mismo. Porque es imposible, amada iglesia, que nosotros nos esté yendo bien si tú hoy día estás desobedeciendo la palabra del Señor. El gran problema que hoy día tenemos no es cuánto sabemos de la palabra, sino cuánto no hacemos. La palabra nos manda a vivir en santidad, la palabra de Dios nos manda a vivir en obediencia, pero tú y yo no lo hacemos. La palabra del Señor nos manda a vivir en obediencia, pero tú y yo muchas veces no lo queremos hacer. La palabra de Dios nos manda a buscarle, nos manda a esforzarnos en buscar del Señor, pero tú y yo no lo hacemos. La vida de David para mí es uno, y como lo dije recién, para mí la vida de David es uno, y este relato es uno de los más trágicos de la Biblia. Como una familia de un hombre que amaba al Señor, que se entregaba por completo al Señor, que salió de su corazón el construirle una casa al Señor, le pasaron cosas tan terribles, y fue por el hecho de que un día, una vez, él tomó la mala decisión de no obedecer al Señor. Un día, una vez. Termino con esta frase. El que nos da muchas oportunidades es el Señor. El que renueva su misericordia cada día es el Señor. Y nos perdona y fallamos y nos ayuda. Pero el enemigo de nuestra vida, él solamente espera una vez, una oportunidad, un momento de rebeldía para destruir nuestra vida. Destruir nuestra vida. Jóvenes, yo he escuchado testimonios muy tristes de jóvenes que solo un día decidieron desobedecer a sus padres, salieron, y ese día que salieron a una fiesta, a un carrete, fue el peor día de su vida. Accidentes, muerte, consecuencias de por vida, por el hecho de desobedecer. Si tú hoy día quieres ahorrarte problemas en tu vida familiar, en tu vida laboral, en tu vida espiritual, empieza a obedecer la palabra del Señor. Deja de ver qué no hace la persona que está al lado, no, deja de ver qué no hace el hermano que está al lado, qué no hace tu esposo, tu esposa, tus hijos, y tú empieza a obedecer la palabra del Señor, para que a través de tu vida tu familia sea bendecida. Deja de apuntar a tu papá que no viene, a tu esposo que no viene, a tu esposa que no viene, a tu hijo que te hace problemas. Deja de apuntarlo y empieza tú a obedecer al Señor. Y créeme que Dios va a bendecir tu vida. Y Dios va a bendecir y va, de la misma manera que el enemigo, a través de nuestra rebeldía, de nuestra desobediencia, destruye nuestra vida. Cuando tú y yo obedecemos, Dios trae bendición a nuestra vida. Amén. Ponte de pie, vamos a orar al Señor en esta hora. Las consecuencias de la desobediencia son terribles. Las consecuencias del pecado. Cuando hacemos lo que queremos,
recibimos las consecuencias que no queremos, recibimos las consecuencias que no esperamos. Pero Dios hoy día a través de esta palabra nos quiere librar y quiere que realmente nosotros podamos recapacitar, reconocer, y si hoy día la palabra de Dios nos ha confrontado, que podamos tener ese mismo corazón de David, que él reconoció y dijo, sí, yo he fallado, sí, yo he pecado. ¿Sabe cuál es lo tremendo de esto? Que la palabra de Dios, y esto es verdad, dice que sus misericordias se renuevan cada mañana. Y puede ser que nosotros hemos cometido pecado, hemos sido desobedientes y no hemos vivido las consecuencias. Y eso gracias a la misericordia de Dios, y es así. Hay muchas consecuencias que tú y yo no hemos vivido, y eso es porque dice la palabra de Dios que sus misericordias se renuevan cada mañana. Pero no significa que nunca vamos a vivir las consecuencias. Y eso es lo que hoy día yo quiero advertirte. A lo mejor es tiempo de que tú reconozcas delante del Señor que hoy día estás viviendo consecuencias por tu desobediencia. Porque todo partido, y vuelvo a repetir, con algo pequeño, una vez, un momento. Una vez, un momento. Y te metiste en la pornografía. Un joven me comentaba esto, me decía, ¿cómo entré en la pornografía? Dijo, nunca había visto, dice, video pornográfico, jamás, dice. Pero una vez en el curso todos estaban mirando. Y él era el único que no miraba. Dijo, bueno, ¿y qué me va a hacer esto una vez? Dijo, una vez. No es nada, dijo. Y dice que de ahí partió. Y le fue muy difícil salir. Por una vez. Y así puedo contar muchos testimonios de que por una vez, que una vez no pasa nada, trajo una destrucción a su vida. Una conversación con una amiga, soy casado con una amiga, no es tanto, que una vez salir, que no es tanto, con un amigo, los que son casadas, y usted sabe. Con una vez, cuando el rey David no fue una vez a la guerra, el diablo destruyó su vida, destruyó su familia, sus hijos se mataron, fue terrible, una vez. Oremos para que esa vez nosotros no tomemos eso y nos arrepintamos delante del Señor. Cierra tus ojos, empieza a orar, empieza a reconocer. Si hoy día tú tienes que arrepentirte de algo, si hoy día hay algo que tú estás haciendo en oculto, que solo Dios sabe, este es el tiempo de arrepentirnos. Es el tiempo de confesar. Hoy día, al igual que David vino a Natán a confrontarlo, hoy día de parte del Señor vengo a confrontarte con ese pecado. La diferencia es que Natán sabía lo que hizo David porque Dios le dijo, hoy día es entre tú y Dios. Hoy día es entre tú y Dios. Tú sabes lo que estás haciendo. Tú lo sabes. Tú sabes cuánto tiempo llevas en eso. Hoy día dile, Señor, ayúdame a salir de esto. Señor, ayúdame a cambiar esto. Ayúdame, Señor, líbrame, Señor. Una vez. Al enemigo le basta solo una vez y te destruye por completo. Señor, queremos orar en esta hora, Señor Jesús. Y en primer lugar, Padre Santo, darte muchas gracias, Señor, por esta tu palabra. Y, Señor, también queremos pedirte, Dios, que tú nos puedas ayudar. Señor, al leer, al estudiar este relato, Señor, mi corazón se llenaba de tristeza al ver la vida de un hombre que te amó mucho más que nosotros, que estuvo dispuesto a entregarse, Señor, mucho más que nosotros, pero sin embargo, Señor, hubo una vez, y por eso tú lo dejaste plasmado en tu palabra, Señor, como advertencia para nosotros, pero hubo una vez que Él se dio frente al pecado, se dio frente a la lujuria, se dio frente al hecho de mirar, de codiciar a otra mujer. Señor, y las consecuencias para su vida, para su familia, para sus hijos fue terrible. Señor, no queremos que esto nos pase a nosotros. Y por eso, Señor, te damos muchas gracias. Porque tú tienes misericordia de nosotros. Ayúdanos, Señor. Señor, solo tú sabes, Señor. Solo tú sabes aquellas cosas que hacemos en lo oculto. Señor, no quiero dar ejemplo porque cada ejemplo acá es diferente, Señor, pero tú lo sabes. Y a lo mejor alguno está pensando, pero es algo tan pequeño, pero con eso pequeño el diablo te puede destruir.
Pero hoy día, Señor, no queremos justificarnos. Hoy día, Señor, no queremos victimizarnos. Hoy día queremos reconocer delante de ti. Y queremos decirte, Señor, ayúdanos. Señor, ayúdanos, por favor. Señor, haznos cambiar, Señor. Trae arrepentimiento, Señor. Trae humillación a nuestra vida, Padre Santo. Para no seguir perseverando en aquello que nos va a destruir. Señor, y si hay alguno, Señor, que a lo mejor está viviendo las consecuencias también de la desobediencia, en lo familiar, en lo matrimonial, en cualquier área, Señor, yo quiero también orar para que tú puedas traer consuelo, Señor, y fortaleza a su vida. Y de que entender que sea cual sea la situación que estamos viviendo, Señor, tú estás con nosotros y tú nos fortaleces y tú nos levantas. Y aún así, Señor, tú puedes, Señor, y aún así tú puedes hacer todo nuevo. Esa es nuestra oración, Señor. Oramos por nuestros hijos, oramos por la generación que viene para que tú los cubras. Señor, yo oro por los matrimonios de la iglesia para que tú los puedas fortalecer. El enemigo siempre va a querer atacarnos, Señor. Pero yo quiero orar por los matrimonios para que tú nos puedas ayudar, nos puedas fortalecer. Para que el Señor pueda, Señor, florecer el amor. Señor, florecer el perdón. Ayúdanos, Padre Santo. Porque si los matrimonios están fuertes, Señor, la iglesia está fuerte. Por eso ayúdanos, Señor. Ayuda a la relación de padre e hijo, Señor. Que no sean, Señor, contaminados, Señor, intoxicados con lo que el mundo enseña, sino que sea una relación de amor, de confianza. Señor, que sea una relación de disciplina, Señor. Ayúdanos, Señor. Restaura matrimonio, Señor, restaura familia. Señor, tú lo puedes hacer. Gracias por tu amor, Señor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por todo lo que tú tienes en esta hora, Señor, y te damos muchas gracias. Bendícenos como iglesia, bendice a aquellos que están escuchando en esta hora. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.